Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una perla más de la palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de ayer acerca de la batalla más importante de nuestra vida. Y hoy el tema lo hemos llamado la batalla de la vida y el escudo de la fe. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, por todos los creyentes y aún los no creyentes sin que lo sepan, estamos en una guerra espiritual, una guerra que tiene como resultado la salvación del alma o que nuestra alma se convierta en una ruina, como dice Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es la ruina. Esta guerra es una guerra que se libra al nivel de nuestro ser interior, fundamentalmente en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. La palabra dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que conforme usted y yo pensamos en lo más profundo de nuestro ser interior, es decir, en el corazón, así es como vamos a vivir. De eso va a depender la calidad de nuestros pensamientos. Y esta guerra no es una guerra cualquiera, no es una guerra de la cual nos podemos abstraer, estamos metidos en ella, nos guste o no, y el resultado, de acuerdo a lo que nos enseña también la palabra en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20, va a ser vida o bendición o muerte y maldición. Cada uno de nosotros escoge qué es lo que espera obtener en esa batalla, y si no la libramos, obviamente nuestra vida va a ir a la ruina. Si la libramos, tenemos garantizado en el Señor la victoria, y esa victoria va a traer vida y bendición a nuestras vidas. Hay dos aspectos fundamentales para ganar esa guerra, que son, uno, la palabra de Dios, en primer lugar, y el otro es el escudo de la fe. La palabra en Salmo 119, 105 nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Es decir, la palabra nos guía para que nuestro camino sea sin obstáculo, para que podamos vencer todos los obstáculos que se nos presenten en el camino. Y por el otro lado, también la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar conforme a la palabra, y el Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas que habrán de venir. ¿Para qué? Para que tengamos esa victoria. Y la otra arma con la cual el Señor también nos equipa es el arma de la fe, porque esta batalla no se libra contra seres, contra carne y sangre, contra personas, sino que esta batalla la libramos contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Por eso la palabra de Dios nos dice en Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para derribar argumentos y altiveces que se opongan al conocimiento de la palabra, al conocimiento de Dios y a la obediencia a la palabra. De tal manera que necesitamos ambas armas espirituales y poderosas, la palabra de Dios y el escudo de la fe. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, la palabra de Dios también nos recuerda que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque precisamente no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En Efesios capítulo 6, versículo 16 al 17, la palabra nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De tal manera que para poder usar efectivamente el arma de la fe y el arma de la palabra de Dios, necesitamos en primer lugar la salvación en Cristo Jesús. Esta batalla no la podemos librar solos. Esta batalla, si la libramos solos, la vamos a perder. Dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores.
por medio de Él. Y dice la palabra también que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces primero necesitamos la salvación en Cristo Jesús y posteriormente pues usar las armas espirituales para vencer en esa batalla. Respecto al escudo de la fe no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, creer en su palabra. En Santiago capítulo 2, versículo 19, la palabra nos enseña que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen, pero no creen a la palabra de Dios y por eso están condenados. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, por el contrario, la palabra nos enseña que Abraham por la fe obedeció. Entonces la clave de la fe es creerle, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios y poner por obra la palabra de Dios, es decir, obedecerla. Y la palabra nos enseña principalmente y en primer lugar quién es Dios que está con nosotros y nos ayuda en todas nuestras batallas. La palabra dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Y por el otro lado, en el Salmo 18, versículo 1, el salmista dice: Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi escudo, mi seguridad. Tú eres mi protección, mi castillo, mi roca fuerte. Tú eres mi refugio. Separados de Él, nada vamos a lograr, pero con Él podemos lograr la victoria. La victoria es nuestra. Él, como ya mencioné en Romanos 8, 28 al 29, la palabra de Dios nos dice que Él nos hace más que vencedores por medio de Cristo. Y nos hace más que vencedores para que y permite nuestras batallas para que todas las cosas obren para bien de los que amamos a Dios. Pero ello no implica que solo Dios pelee la batalla. Usted y yo necesitamos hacer nuestra parte. Tenemos que pelear nuestra parte en los pensamientos contrarios a Dios y en cuanto a la obediencia a la palabra. Si nosotros lo que pensemos, eso es lo que vamos a vivir. Si no pensamos en la palabra de Dios, no vamos a vivir en las bendiciones y en las promesas de la palabra de Dios. Si pensamos en las cosas del mundo, vamos a vivir las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que son enemigos de Dios. De tal manera que necesitamos creerle a Dios, creer lo que Dios nos dice en su palabra. Para eso nos dejó su palabra, para que la creamos, para que la interioricemos, para que la vivamos, para que la obedezcamos. La palabra de Dios nos dice que somos lo que la Biblia dice que somos. Entre ello, que somos hijos de Dios, que somos más que vencedores. La palabra también nos dice que tenemos todo lo que la Biblia dice que tenemos. Entre ello, que tenemos el poder del Espíritu en nosotros para la victoria. Y también la palabra de Dios nos dice que podemos todo lo que la Biblia dice que podemos. Entre ello, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, si conocemos a Dios, sí sabemos que tenemos el poder del Espíritu Santo y que mayor es el que está en nosotros. Sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si aparte de ello sabemos que Dios está con nosotros, no nos deja, no nos desampara, y Él prepara la victoria delante de nuestros angustiadores, entonces tenemos la victoria asegurada. Pero tenemos que seguir esos puntos: creer lo que la Biblia dice que somos, creer lo que la Biblia dice que tenemos y creer lo que la Biblia dice que podemos hacer, lo que ella dice. La clave de la victoria está precisamente en eso. Recordemos cuál fue la clave de la derrota de Adán en el jardín del Edén. Dios les había dicho que ellos eran como Dios, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué fue lo que el diablo hizo? Vino a poner en duda lo que Dios les había dicho, vino a poner en duda lo que la palabra de Dios decía acerca de ellos, que eran imagen y semejanza de Dios. Y eso lo convirtió su vida en una derrota, en la caída y en la derrota. E igual el diablo sigue haciendo con nosotros, trata de meternos sus pensamientos en lugar de que metamos los pensamientos de Dios. Quiere que creamos a las circunstancias, a lo terrenal, a lo temporal, a lo que pasa, en lugar de creer lo eterno. Nuestra vida implica entonces creer lo que la palabra de Dios dice
total y completamente en cuanto a lo que somos, en cuanto a lo que tenemos y en cuanto a lo que podemos. Y mantenernos en ese pensamiento es lo que va a traer la victoria. ¿Y qué implica la victoria? La victoria implica una vida plena, una vida abundante, una vida en bendición, una vida en bienestar y una vida en aumento. Cuando usted y yo venimos al Señor Jesucristo y somos salvos, usted y yo desde ese momento recibimos la vida eterna, porque nacemos de nuevo, nacemos a la eternidad, y nacer a la eternidad es nacer a la vida eterna, de tal manera que aquí en la tierra la vida eterna se va perfeccionando cada día en la medida en la que transformamos nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2, y se perfecciona cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero aquí ya podemos vivir todas las bendiciones de la vida eterna: provisión, liberación, restauración, sanidad, redención, victoria, protección, seguridad, una vida en aumento, unos planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, etcétera. Pero todo ello implica que necesitamos hacer nuestra parte, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Dice la palabra que la palabra more abundantemente en nosotros, no mínimamente, no un poco, sino que haya abundancia de palabra en nuestro ser interior, y ello viene de leerla, estudiarla, meditarla, etcétera. Número 1. Número 2, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo y creerle a Dios. Creer en la palabra, creerle a Dios, ser llenos del Espíritu Santo, y la victoria está asegurada. Alguien puede decir, así que cansado o qué esforzado es eso. Mire, requiere el mismo esfuerzo que vivir la vida terrenal, con una única diferencia. La vida terrenal, vivir en los principios de la vida terrenal lleva nuestra vida a la ruina, mientras que vivir en los principios de la palabra de Dios lleva nuestra vida a la victoria, a la plenitud y a la bendición. Se requiere el mismo esfuerzo para vivir en lo terrenal que en lo celestial, en el plano de lo celestial, en el plano de lo que dice la palabra de Dios, pero el resultado es diametralmente opuesto. El resultado de vivir conforme a los principios del mundo es ruina, mientras que el resultado de vivir conforme a los principios de la palabra de Dios es bendición, plenitud, victoria y bienestar. De tal manera que usted y yo, para tener esa victoria, necesitamos hacer nuestra parte. Y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. ¿Y qué significa arrebatar el reino de los cielos? Es vivir en el reino de los cielos. Y vivir en el reino de los cielos significa vivir en la plenitud de las bendiciones y de las promesas del Señor. Es vivir en la plenitud de la vida eterna, es vivir en la plenitud, en la vida abundante que Cristo compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, pero que el diablo quiere robar, matar y destruir. Esforzarnos en vivir en el reino de Dios significa vivir bajo la gracia, que requiere nuestro esfuerzo para hacer lo que la Biblia dice que hagamos, para obedecer la palabra de Dios y para seguir al Espíritu Santo, que nos dirige a ser como soldados, atletas y labradores. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Pablo, hablando de la gracia con Timoteo, le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y esfuérzate como soldado, como atleta, como labrador. Por un lado. Por el otro lado, en Juan capítulo 3 versículo 30 nos dirige a qué es a lo que nos tenemos que esforzar, y dice Juan 3:30 que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Y cómo crece Él y cómo menguo yo? Él crece en la medida en la que usted y yo conocemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, la obedecemos, y morimos a nosotros mismos en la medida en que, en vez de obedecer la carne, obedecemos al Espíritu
al Espíritu Santo y obedecemos la palabra de Dios. Y recordemos lo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo guardamos nuestro corazón? Con la dirección del Espíritu Santo y con la ayuda de la palabra de Dios. Con la dirección de ambos, usted y yo guardamos nuestro corazón, y entonces de nuestro corazón lo que va a surgir es la vida. Dios hace en esta batalla por la vida, Dios hace el mayor esfuerzo y nosotros hacemos el mínimo. En cambio, si vivir en el mundo significa que el diablo no hace absolutamente nada más que engañarnos, y todo el esfuerzo, toda la acción depende solamente de nosotros, y encima de todo nos lleva a la ruina en lugar de a la victoria, como nos lleva la vida en Cristo Jesús. Así que ánimo, libremos esa batalla de la manera como la palabra de Dios nos dice, y recordemos, somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y podemos lo que la Biblia dice que podemos, y debemos hacer de la palabra de Dios nuestra norma de vida, nuestro mapa de vida, nuestra hoja de ruta para nuestra vida, obedeciendo la palabra de tal manera que tengamos la victoria en Cristo Jesús. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día, y les recuerdo, tenemos otra perla de la palabra a mediodía y otra por la noche para seguir edificando nuestras vidas en la bendita palabra de Dios, en nuestra bendita fe, pero por sobre todo en el Señor Jesucristo, que es nuestra victoria, nuestra vida, nuestra plenitud. Muy bien, un abrazo para todos, bendiciones y gracias por conectarse.